Imagina un país donde cada piedra, cada árbol, cada montaña e incluso el viento llevan el espíritu de Japón. Es un lugar donde la naturaleza nunca ha sido solo un telón de fondo para la vida de las personas, sino siempre un participante vivo y sagrado en su destino. En esta conferencia nos sumergiremos en el mundo de la religión y la mitología japonesas, un sistema complejo y multifacético que une la antigua creencia en los espíritus de la naturaleza, el sintoísmo, las profundas ideas filosóficas del budismo y un rico folclore con vívidas historias sobre yokai y héroes. ¿Qué hace que la religión y la mitología de Japón sean únicas? En primer lugar, su capacidad para coexistir armoniosamente. En Japón no ha habido un conflicto severo entre las creencias tradicionales y las nuevas corrientes religiosas. El sintoísmo se integró sin problemas en la cultura japonesa, y el budismo, traído del exterior, complementó esta imagen, ofreciendo respuestas a las preguntas sobre el significado de la vida, la muerte y la reencarnación. Pero la mitología japonesa no son solo cuentos sobre dioses. Es un espejo de la mentalidad japonesa, el respeto por la naturaleza, la búsqueda de la armonía, el respeto por el pasado y por los antepasados. Cada leyenda, cada historia ayuda a comprender por qué la cultura japonesa cuida tanto sus tradiciones. Cuando hablamos de la antigua Japón, se nos abre un mundo donde la naturaleza desempeñaba un papel central en la vida de cada persona. A diferencia de las concepciones occidentales de la naturaleza como un objeto a conquistar o un recurso para ser utilizado, los japoneses la veían como un ser vivo, lleno de energía espiritual. Este es un concepto que sentó las bases de la cosmovisión religiosa de Japón. Se convirtió en una parte integral de su vida cotidiana, cultura y mitología. Los antiguos habitantes de las islas japonesas creían que el mundo estaba lleno de espíritus invisibles que habitaban en cada rincón de la naturaleza. Estos espíritus, llamados kami, podían estar asociados con árboles, ríos, montañas, el viento o incluso piedras. Para los antiguos japoneses, la naturaleza no era un telón de fondo de sus vidas, sino su corazón. Cada día y cada acción dependían de sus ciclos. La primavera traía la floración de los cerezos, un momento de renovación y un recordatorio de la fugacidad de la vida. En otoño llegaba el momento de agradecer a los kami por la cosecha. Cada cambio de estación iba acompañado de rituales para mostrar respeto a los espíritus de la naturaleza. Si la lluvia se retrasaba, la gente hacía ofrendas. Si la sequía amenazaba la cosecha, se realizaban oraciones especiales. Así nació el sintoísmo, que hoy se llama el camino de los dioses. Pero en ese entonces no era una religión clara con dogmas o reglas. Era una forma de vivir, de respetar la naturaleza, de buscar la armonía y recordar que el ser humano no puede existir separado del mundo que lo rodea. La gente creía que si no se cumplían las reglas, comenzarían las calamidades, sequías, tormentas o enfermedades. Se prestaba especial atención a los lugares donde residían los kami. Imagina un roble viejo y poderoso, sus ramas extendidas tan ampliamente que incluso los rayos del sol apenas penetran. Para los antiguos japoneses, un árbol así era el hogar de un espíritu. Lo envolvían, veneraban su santidad. ¿Y el monte Fuji? Sigue siendo hoy no solo una belleza natural, sino la morada sagrada de un poderoso kami. Pero la naturaleza no solo era bondadosa,
Las tormentas y los terremotos también se asociaban con los espíritus kami de las tormentas y el caos. Estas concepciones de la naturaleza también encontraron reflejo en los mitos. La historia de cómo la pareja divina Izanagi e Izanami crearon las islas japonesas comienza con el hecho de que hundieron una lanza sagrada en el océano primordial. Las gotas de agua que escurrían de su punta se transformaron en tierra. ¿No es una idea poética? Las islas son un regalo de los dioses y la naturaleza es su encarnación. Con el tiempo, incluso con la llegada del budismo, el respeto por la naturaleza no desapareció. Se absorbió en la filosofía de esta nueva religión, haciéndola más profunda, más cercana a la percepción japonesa del mundo. Así nació una cultura única, donde la armonía con la naturaleza se convirtió en el principio principal de la vida. El antiguo Japón enseñaba, la naturaleza es algo más que lo que vemos. Está viva, respira, y nosotros, los humanos, solo somos una pequeña parte de ella. Y fue precisamente esta concepción la que se convirtió en la base de toda la religión y mitología japonesa. Así, ya nos hemos convencido de cuán profunda es la conexión de los antiguos japoneses con la naturaleza. Pero, ¿cómo se formaron precisamente estas concepciones en lo que hoy llamamos sintoísmo? El sintoísmo es una religión única, difícil de reducir a dogmas o reglas estrictas. Sus raíces se encuentran en la propia naturaleza y su esencia es la armonía. La palabra Shinto se traduce como camino de los dioses o camino de los espíritus. Un aspecto clave es el respeto por los espíritus de la naturaleza, llamados kami. Pero, ¿quiénes son los kami y por qué ocupan un lugar tan importante en la cosmovisión japonesa? Los kami son espíritus o esencias que impregnan todo lo que nos rodea. No se pueden limitar a marcos estrictos ni llamar simplemente dioses. Son a la vez simples y misteriosos. Los kami pueden habitar en majestuosas montañas, ríos murmurantes, o pueden impregnar a personas, fenómenos e incluso objetos. Por ejemplo, una espada antigua que usó un gran guerrero puede ser tan venerada que se convierta en la encarnación de un kami. Esta actitud profundamente respetuosa hacia el mundo hace que el sintoísmo sea único. Pero los kami no solo viven en la naturaleza. Están estrechamente relacionados con la vida de las personas, protegiéndolas de los desastres. Los kami pueden ser benevolentes, ayudando a quienes los respetan, pero también pueden enfadarse si se les trata con negligencia. Por lo tanto, la interacción con los kami siempre va acompañada de rituales, oraciones y ofrendas. Una de las historias famosas es el caso de un campesino pobre. Este campesino, que luchaba por mantener a su familia, una vez, bajando al río, vio a un viejo espíritu sentado al pie de una cascada. Este kami parecía sombrío y su cabello estaba enredado. El campesino, sin asustarse, se ofreció a ayudar. Sacó ramas del río. En agradecimiento, el kami de la cascada llenó la jarra del campesino con monedas de oro, pero al mismo tiempo lo advirtió: nunca vuelvas aquí con pensamientos egoístas. El campesino se fue agradecido y su familia vivió feliz. Sin embargo, un año después, los rumores sobre las monedas de oro llegaron a su codicioso vecino. Este fue a la cascada, fingiendo ser respetuoso,
pero en lugar de ayudar al kami, exigió riquezas. Esta vez, el kami mostró su lado severo. El vecino regresó a casa solo para descubrir que su casa se había convertido en ruinas y todas sus riquezas habían desaparecido. Esta historia subraya la idea principal. Los kami respetan a quienes son sinceros y amables, pero pueden castigar la arrogancia y la codicia. Por lo tanto, los kami no son solo espíritus de la naturaleza o de los antepasados. Encarnan la percepción japonesa de la armonía y el respeto por todo lo vivo. Es a través de los kami que los japoneses ven la conexión entre ellos, la naturaleza y las fuerzas que hacen que el mundo sea tan sorprendente e impredecible. Cuando hablamos de sintoísmo, no podemos pasar por alto sus manifestaciones externas, aquellos elementos que hacen que esta religión sea visible y palpable. Estos no son conceptos siempre fáciles de entender. El sintoísmo atrae por su simplicidad y claridad. Cada templo, cada detalle es parte de un camino espiritual, donde una persona se siente más cerca de la naturaleza y de los kami. Analicemos los elementos clave del sintoísmo. Templos. Lo primero que llama la atención son los tori, las famosas puertas que parecen decirte «detente, estás entrando en un lugar especial». Al cruzarlas, no solo das un paso adelante, sino que dejas atrás el mundo de lo ordinario y entras en un espacio donde viven los kami. Estas puertas son la frontera entre dos mundos, el nuestro, el humano, y el mundo de los espíritus. Los tori varían: rojo brillante, de madera, de piedra, altos y muy pequeños. Sus formas son sencillas, pero encierran un significado asombroso. El color rojo, por ejemplo, simboliza la purificación y la protección contra el mal, como si solo aquellos que están listos para respetar lo sagrado pudieran pasar por estas puertas. Uno de los ejemplos más impresionantes son los tori del santuario Fushimi Inari en Kioto. Allí, miles de puertas forman largos pasillos que serpentean por las colinas. Caminando por estos pasillos es como si atravesaras un portal que te lleva cada vez más profundo al mundo de los kami. Este camino no es solo un paseo, sino un verdadero viaje espiritual, donde cada paso te acerca a algo más grande. Al cruzar los tori, te encuentras en un jinja, un santuario donde residen los kami. Pero no es solo un edificio. Cada santuario es un organismo vivo que se integra en la naturaleza. Casi siempre los encontrarás en lugares que ya de por sí parecen especiales, en bosques densos, en cimas de montañas o cerca de ríos tranquilos. Los templos no intentan destacar, al contrario, se funden armoniosamente con el paisaje circundante. La idea principal es que los kami se sientan como en casa, ya que los kami son espíritus de la naturaleza y prefieren permanecer en sus lugares habituales, ya sea un árbol, una piedra o una montaña. Dentro del santuario hay dos zonas principales: el honden, que es el corazón del templo, donde se encuentra el símbolo del kami. Por lo general, este símbolo no es visible para los visitantes. Puede ser un espejo, una piedra o una espada. Está escondido detrás de puertas donde reside el poder del kami. El haiden es el lugar donde las personas rezan, hacen ofrendas e interactúan con los kami,
Aquí todo es sencillo. Hay un platillo donde puedes dejar una moneda, hacer una reverencia y aplaudir para atraer la atención. Cada templo tiene sus características únicas. Por ejemplo, el santuario de Ise, dedicado a la diosa del sol Amaterasu, se reconstruye por completo cada 20 años. ¿Por qué? Para simbolizar la renovación y la eternidad. El santuario no es solo un hogar para los kami, sino también un lugar para realizar rituales. Aquí se celebran fiestas, ceremonias de purificación, bodas y otros eventos importantes. Las personas acuden a los jinja para pedir protección, curación o suerte a los kami. Pero entrar en el templo no es suficiente. Antes de acercarse a los kami, es necesario demostrar que los respetas. Para ello, existe un ritual especial de purificación. Cada templo tiene un lugar llamado Mizuyaya, que es un cuenco de piedra o madera con agua y cucharones de madera cuidadosamente dispuestos. Y aquí comienza algo asombroso. Este ritual es tan simple y a la vez tan simbólico que inmediatamente sientes cómo tu cuerpo y tu mente se preparan para el encuentro con algo sagrado. Así es como funciona. Coge un cucharón y vierte un poco de agua en una mano. Siente cómo el agua te lava. Esto simboliza la purificación de tus acciones. Repite lo mismo con la otra mano. Todo lo que hagas debe ser puro y respetuoso. Vierte un poco de agua en la palma de tu mano y enjuágate la boca con cuidado. Esto no es solo higiene, es la purificación de tus palabras. Vas a rezar, lo que significa que tus palabras deben ser sinceras. Enjuaga el cucharón y vuelve a colocarlo. Incluso este paso es importante. Demuestra que te preocupas por quienes vendrán después de ti. Después de esto, sientes que estás listo. Tus manos, tu boca y, lo más importante, tu mente, están purificadas. Estás listo para entrar en el mundo de los kami. Los tori, los jinja y el ritual de purificación no son solo ceremonias. Son una expresión de respeto, simplicidad y armonía que subyacen al sintoísmo. Enseñan a estar aquí y ahora. Cuando cruzas los tori, dejas tus preocupaciones atrás. Cuando purificas tus manos y tu boca, te abres a algo más grande. Cuando entras en un jinja, te conviertes en parte de una tradición milenaria que, a través de acciones y no de palabras complejas o dogmas, dice: eres parte de este mundo. Respétalo, comunícate con él y vive en armonía. Así, ya hemos abordado los elementos clave de esta cosmovisión. Pero el sintoísmo no es solo templos y rituales, son también tradiciones vivas que están profundamente arraiganadas en la cultura. Esta religión se revela en sus fiestas y rituales, donde la veneración de los kami se entrelaza con los ciclos de la naturaleza, los valores familiares y el ritmo de la vida cotidiana. Analicemos estas tradiciones asombrosas con más detalle. Los matsuri son una celebración de la vida, una muestra de gratitud a los kami por su protección y ayuda. Cada matsuri está asociado con algún evento, la cosecha de otoño o peticiones de protección contra desastres de verano como los tifones. Es un momento en que toda la ciudad o pueblo cobra vida y parece que el mundo que los rodea se llena de una energía especial. Imagina calles decoradas con faroles brillantes, el sonido de tambores y melodías de flautas. Multitudes de personas vestidas con kimonos tradicionales participan en la fiesta.
En el centro de esta acción se encuentra el Mikoshi, un santuario portátil donde reside temporalmente un kami. El Mikoshi es transportado sobre los hombros por hombres y mujeres que gritan rítmicamente. Lo llevan por toda la ciudad o pueblo. No es solo una procesión simbólica. Se cree que los kami visitan así sus tierras y bendicen a la gente. Uno de los ejemplos más vívidos de Matsuri es el Gion Matsuri en Kioto. Esta fiesta se celebra en verano para proteger a la ciudad de enfermedades y epidemias. Enormes plataformas ricamente decoradas, llamadas yamaboko, ruedan por las calles, mientras la gente disfruta de espectáculos y comida callejera. Los Matsuri no son solo una fiesta para la gente, sino también una comunión con la naturaleza. Después de la cosecha en otoño, se les agradece por ella. Cada danza, cada melodía, cada gesto en el proceso de Matsuri es un mensaje para los kami, una expresión de respeto y gratitud. Si los Matsuri se centran en la naturaleza y los kami, el Obon está dedicado a la veneración de los antepasados. Es una de las festividades más conmovedoras de Japón, cuando las almas de los antepasados regresan al mundo de los vivos para estar con la familia. Todo comienza con la preparación. Las familias limpian las tumbas de los antepasados, las decoran con flores, colocan incienso. En las casas se instalan altares con ofrendas, arroz, frutas, té y a veces los platos favoritos de los difuntos. Todo esto se hace para mostrar a los antepasados que son recordados, respetados y amados. La fiesta comienza con el encendido de faroles, que ayudan a las almas a encontrar el camino a casa. En las casas se encienden velas y en las calles a veces se pueden ver procesiones enteras con faroles. Esto crea una atmósfera increíble de luz y calidez, como si cada rincón estuviera iluminado por el cuidado y el amor. Uno de los elementos centrales de la fiesta es la danza Obon-Odori. Es una danza sencilla pero profunda. La gente se mueve en círculo, siguiendo el tambor taiko, y los movimientos de sus manos y pies simbolizan la alegría del encuentro con los antepasados. Incluso aquellos que nunca han bailado antes se unen fácilmente. Es una fiesta para todos. En los últimos días del Obon, las almas de los antepasados regresan al mundo de los espíritus. Para despedirlos, se lanzan pequeños farolillos de papel al mar. Imagina, agua oscura, iluminada por cientos de luces, que se lleva lentamente el recuerdo de los seres queridos. Es una tradición increíblemente conmovedora y hermosa, que nos recuerda que aunque nuestros antepasados se hayan ido, la conexión con ellos permanece. Las fiestas y rituales del sintoísmo nos ayudan a comprender cómo los japoneses se comunican con el mundo de los kami, expresan gratitud a la naturaleza y honran a sus antepasados. Pero para comprender verdaderamente la esencia de esta religión, debemos volver a su origen mismo, los mitos. No solo explican la estructura del mundo, sino que también muestran cómo los kami están conectados con la vida de las personas, la naturaleza y el destino. Profundicemos en el mundo de los mitos japoneses. Al principio de los tiempos, el mundo era un caos, lleno de lo informe. No existía ni tierra, ni cielo, ni océanos, ni montañas, solo una niebla infinita en la que comenzaron a manifestarse las primeras deidades. Estas deidades no intervinieron en el proceso de creación, solo observaron cómo el orden nacía gradualmente. Entre ellas aparecieron Izanagi
hombre, e Izanami, mujer, la primera pareja divina a la que se le encomendó una misión importante: crear la tierra. Para ello, se les dio una lanza sagrada, adornada con piedras preciosas, llamada Ama-nu-nu-boko. Subieron al puente celestial Ama-nu-ukihashi y, de pie sobre el océano primordial, hundieron la lanza en el agua. Cuando la levantaron de nuevo, las gotas de agua de la punta cayeron y se transformaron en la primera isla, Onogoro. Al descender a esta isla, Izanagi e Izanami decidieron continuar su creación. Para iluminar el mundo, realizaron un rito matrimonial. Sin embargo, el primer intento no tuvo éxito. Sus primeros hijos resultaron feos y sin vida. La causa de esto fue la violación del ritual. Izanami habló primero y no Izanagi, como exigían las reglas. Al darse cuenta de su error, repitieron el rito, y esta vez terminó con éxito. Así aparecieron el resto de las islas japonesas. Después de crear la tierra, Izanagi e Izanami comenzaron a crear deidades que personificaban los elementos naturales. Entre ellas se encontraban los dioses del viento, las montañas, los ríos y los árboles. Cada uno de ellos se convirtió en parte del mundo, ayudándolo a desarrollarse. Sin embargo, ocurrió una tragedia en el nacimiento de Kagutsuchi, el dios del fuego. Izanami sufrió quemaduras mortales y, sin poder soportar el dolor, murió. Su muerte se convirtió en el primer evento trágico en la mitología, ya que hasta ese momento el mundo solo estaba lleno de creación. Izanami descendió a Yomi, el mundo de los muertos, un lugar de sombras y oscuridad. Izanagi, abrumado por el dolor, fue tras ella para convencerla de que regresara. Cuando Izanagi llegó a Yomi, encontró a Izanami en un lugar oscuro y sombrío. Ella le advirtió: «No debes mirarme hasta que pida permiso para regresar al mundo de los vivos». Sin embargo, Izanagi no pudo resistirse. Encendió una antorcha para ver a su amada y lo que vio lo horrorizó. El cuerpo de Izanami estaba desfigurado por la descomposición, cubierto de gusanos. Enfurecida por haber violado su petición, Izanami se transformó en la diosa del inframundo y juró perseguirlo. Izanagi se echó a correr e Izanami envió demonios tras él. Apenas logrando escapar, Izanagi cerró la entrada al mundo de los muertos con una enorme piedra para romper el vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de Yomi. Izanami se quedó allí, convirtiéndose en la diosa de la muerte, e Izanagi regresó al mundo de los vivos para purificarse de la impureza. Al regresar de Yomi, Izanagi sintió que la oscuridad y la muerte habían impregnado su cuerpo. Para deshacerse de esto, realizó un ritual de purificación, lavándose en un río. Durante este lavado, nacieron nuevos dioses de su cuerpo. Amaterasu, la diosa del sol, nacida de su ojo izquierdo. Tsukuyomi, el dios de la luna, nacido de su ojo derecho. Y Susanoo, el dios de las tormentas y el caos, nacido de su nariz. Estos dioses se convirtieron en las figuras centrales de la mitología, encarnando la lucha entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. Después de que el mundo fue creado y los dioses comenzaron a poblarlo, la mitología japonesa se centró en las relaciones entre los kami, sus caracteres y acciones. Entre ellos destaca especialmente Amaterasu, la diosa del sol, cuyo brillo se convirtió en la fuente de luz para todo lo vivo.
Su historia no es solo la personificación de la luz y la vida, sino también una leyenda dramática que revela las relaciones entre los kami, lo que está directamente relacionado con la dinastía imperial japonesa. Amaterasu nació del ojo izquierdo de Izanagi cuando se purificó tras su regreso del mundo de los muertos. Se cree que su aparición marcó el amanecer, el comienzo de una nueva luz en el mundo recién creado. Amaterasu se convirtió en la Señora de los Cielos, personificando el calor y la vida. Su nombre se traduce como la que brilla en los cielos, y su papel fue central para todo el panteón de los dioses japoneses. Sin embargo, como con otros kami, Amaterasu también tuvo conflictos. Uno de los episodios más conocidos y dramáticos de la mitología japonesa está relacionado con su retiro en una cueva, lo que provocó que el mundo se sumiera en la oscuridad. Susanoo, el hermano menor de Amaterasu, era conocido por su carácter volátil. Su conexión con las tormentas y el caos lo hacía impredecible. Después de ser desterrado de los cielos por su insolencia, Susanoo decidió despedirse de su hermana. Sin embargo, en lugar de una despedida pacífica, causó un verdadero caos. Enfurecido, irrumpió en su palacio celestial, comenzó a destruir los campos de arroz y devastó los recintos sagrados. El acto más escandaloso fue que lanzó un caballo muerto al salón sagrado donde se encontraban las tejedoras. Este acto no solo destruyó el telar, sino que también provocó pánico en el que murió una de las tejedoras. Esta fue la gota que colmó el vaso para Amaterasu. Ofendida y asustada, Amaterasu se escondió en una cueva que llegó a ser conocida como la Cueva Celestial. Sin su luz, el mundo se sumió en la oscuridad. Los campos dejaron de dar fruto. Los kami comenzaron a preocuparse de que esta oscuridad pudiera destruir todo lo que habían creado. Los dioses convocaron un consejo para idear cómo sacarla de su escondite. Decidieron que la única forma de devolver la luz era crear ruido y diversión que pudieran atraer su atención. La protagonista de esta representación fue Ame no Usume, la diosa de la danza y la diversión. Comenzó a realizar una danza excéntrica, se quitó parte de su ropa, realizó movimientos divertidos y se rió a carcajadas. Esto atrajo la atención de todos los kami, que comenzaron a reír y a hacer ruido con ella. Mientras tanto, otros dioses prepararon un espejo que estaba decorado con ramas de cerezo y joyas. Atraída por el ruido y la diversión, Amaterasu asomó la cabeza desde la cueva. Cuando vio su reflejo en el espejo, se sorprendió por su propio brillo, que no había visto en mucho tiempo. Esto la hizo salir. Tan pronto como Amaterasu salió de la cueva, el mundo se llenó de luz una vez más. Los kami cerraron rápidamente la entrada de la cueva para que no pudiera regresar. La oscuridad retrocedió y la vida en la tierra se restauró. Esta historia se considera la leyenda del origen de la dinastía imperial japonesa. Se cree que Amaterasu es la antepasada de los emperadores japoneses. Esta conexión subraya el origen divino de la dinastía gobernante y su papel especial en la vida del país. Amaterasu transmitió su poder a su nieto Ninigi no Mikoto y lo envió a la tierra para que se convirtiera en el primer gobernante.
Junto con él, le dio 3 símbolos sagrados que se convirtieron en las insignias imperiales. El espejo Yata no Kagami, símbolo de verdad y pureza. La espada Kusanagi, símbolo de fuerza y protección. Y las joyas Magatama, símbolo de bienestar y armonía. Ninigi se convirtió en el fundador de la dinastía imperial, y el primer emperador japonés, Jimmu Tenno, se considera su descendiente. Por lo tanto, los emperadores japoneses tradicionalmente se perciben como descendientes de los dioses, lo que subraya su conexión especial con el cielo y los kami. La historia de Amaterasu no es solo un mito. Enseña cómo la luz, la verdad y la armonía pueden vencer al caos. Su retiro en la cueva muestra que la discordia y la falta de respeto pueden llevar a la oscuridad. Pero el esfuerzo unido, la diversión y la solidaridad pueden devolver la luz al mundo. La acción colectiva, solo gracias al trabajo conjunto de todos los kamis, la luz regresó al mundo. Y el papel de Amaterasu como antepasada de los emperadores subraya su importancia central para la identidad y la cultura japonesas. Ahora que conocemos el papel de la diosa del sol y su conexión con la dinastía japonesa, continuemos sumergiéndonos en la mitología y aprendamos más sobre otros kami y sus leyendas. Después de la historia de la sabia, brillante y noble Amaterasu, centremos nuestra atención en su hermano menor, Susanoo, el dios de las tormentas y el caos. Si Amaterasu simboliza la luz, el orden y la armonía, entonces Susanoo es la fuerza de la naturaleza en su forma salvaje e incontrolada. Su carácter es una contradicción perpetua. Podía ser destructivo, pero al mismo tiempo heroico y noble. Sus historias están llenas de batallas y hazañas, de las cuales destaca especialmente su victoria sobre la serpiente gigante Yama no Orochi. Desde el principio mostró un carácter explosivo, lo que lo convirtió en una figura que inspiraba tanto respeto como miedo. Susanoo era conocido por su comportamiento volátil. Cuando decidió comportarse de manera inapropiada, su conflicto con su hermana Amaterasu alcanzó su punto álgido cuando destruyó sus campos de arroz y lanzó un caballo muerto a su palacio, lo que provocó que el mundo se sumiera en la oscuridad. Como resultado, su comportamiento fue la causa de su exilio de los cielos. Pero el exilio no fue el final de su historia. En la tierra demostró ser un héroe. Después de su exilio, Susanoo terminó en la tierra, en la provincia de Izumo. Allí conoció a un anciano y una anciana. Susanoo preguntó cuál era la razón de su dolor, y el anciano le contó la historia. Cada año, a su aldea llegaba una serpiente gigante con 8 cabezas y 8 colas, Yama no Orochi, para llevarse a una de sus hijas. Esta serpiente era tan enorme que su cuerpo se extendía por 8 valles y 8 cordilleras, y sus ojos ardían como el fuego. El anciano y la anciana tenían 8 hijas, pero 7 de ellas ya habían sido devoradas por la serpiente. Solo quedaba una, la hermosa Kushinada Hime, y también iba a ser entregada a la monstruosidad. Susanoo ofreció su ayuda, prometiendo derrotar a la serpiente, pero a cambio pidió permiso para tomar a Kushinada Hime como esposa. El anciano y la anciana aceptaron con alegría. Entonces Susanoo comenzó a prepararse para la batalla. Ideó un plan astuto. Junto con los campesinos, cocinó 8 grandes tinajas de sake, que era tan fuerte que su aroma era capaz de embriagar.
Luego, estas tinajas se colocaron en los lugares donde solía venir la serpiente. Cuando apareció Yama no Orochi, sus 8 cabezas se estiraron simultáneamente hacia el sake. Cada una de ellas se sumergió en la tinaja para beber el vino. La serpiente se embriagó tanto que no pudo moverse. Aprovechando esto, Susanoo la golpeó con un solo golpe de su espada. Cuando cortó el cuerpo de la serpiente, encontró en una de las colas una espada sagrada, que luego se conoció como Kusanagi. Esta espada se convirtió en una de las 3 insignias imperiales de Japón, un símbolo de poder y protección. La espada Kusanagi se transmitió de generación en generación. Se cree que se encuentra en el santuario Atsuta, en la ciudad de Nagoya. Sin embargo, nunca se muestra al público. Esto subraya su sacralidad. Susanoo tomó la espada de la cola de la serpiente como trofeo y signo de su victoria. Llevó esta espada como regalo a su hermana Amaterasu, como gesto de reconciliación y reconocimiento de su grandeza, tras su pelea que provocó su exilio de los cielos. Amaterasu, a su vez, conservó esta espada como símbolo de poder divino y protección. Susanoo sigue siendo una de las figuras más controvertidas pero populares de la mitología japonesa. Su imagen se utiliza a menudo en el arte, la literatura e incluso la cultura moderna como símbolo de fuerza y coraje. A pesar de sus fuerzas caóticas y destructivas, pueden usarse para el bien. Ahora, conociendo las hazañas de Susanoo, podemos comprender mejor cómo la mitología japonesa considera la lucha entre el caos y el orden. Los siguientes mitos nos mostrarán aún más sobre los kami y sus roles en el mundo. Después de la fascinante historia de Susanoo, el dios de las tormentas y el caos, volvamos nuestra atención a otra figura clave de la mitología japonesa: Tsukuyomi, el dios de la luna. Tsukuyomi es la encarnación de la noche, la calma y el misterio. A diferencia de la brillante y activa Amaterasu y el explosivo Susanoo, Tsukuyomi parece más reservado, pero su carácter también está lleno de contradicciones. Sus historias no son tan numerosas como las de otros kami, pero su simbolismo e influencia en la mitología y la cultura japonesa desempeñan un papel importante. Tsukuyomi apareció como resultado de un ritual de purificación, cuando Izanagi, al regresar del mundo de los muertos, se lavó el cuerpo para deshacerse de la impureza. De su ojo derecho surgió Tsukuyomi, el dios a quien se le dio el poder sobre la luna y el cielo nocturno. El nombre Tsukuyomi se traduce como el que lee la luna o el que observa la luna. Su propio nombre habla de su naturaleza tranquila y concentrada. Tsukuyomi no estaba asociado con tormentas o fuego como su hermano Susanoo, y no llevaba brillo y vida como Amaterasu. Personificaba la noche, la serenidad y el misterio. Junto con Amaterasu simbolizaba la armonía entre el día y la noche, la luz y la oscuridad. La leyenda más famosa de Tsukuyomi cuenta sobre su encuentro con la diosa de la comida, Ukemochi no Kami. Este mito se convirtió en un punto de inflexión que cambió para siempre su relación con Amaterasu. Cuando Amaterasu le pidió a Tsukuyomi que visitara a Ukemochi, quiso expresar gratitud por su capacidad para proveer comida a los dioses y a las personas. Ukemochi poseía el poder mágico de crear comida a partir de su cuerpo. Para demostrar sus habilidades, comenzó a preparar un festín. Sin embargo, sus métodos podían conmocionar a un espectador desprevenido. Escupía comida de otras partes de su cuerpo. Para Ukemochi era un acto de generosidad y una manifestación de su magia.
Pero para Tsukuyomi, estas acciones parecían repugnantes. Su sentido del orden y la pureza se opuso a tal espectáculo. Al enterarse de la muerte de Ukemochi, Amaterasu se indignó tanto que se negó a tener ninguna relación con Tsukuyomi. Declaró que nunca más volvería a verlo, y a partir de ese momento, el día y la noche comenzaron a existir por separado. Es por eso que el sol y la luna nunca aparecen juntos en el cielo. Este mito muestra dos características importantes de Tsukuyomi: una moral estricta y un sentido de pureza. Tsukuyomi no pudo aceptar las acciones de Ukemochi porque las consideraba indecentes. Actúa como defensor del orden, pero su severa reacción tuvo consecuencias desastrosas. Y la segunda característica es la incapacidad de comprender el significado profundo. Tsukuyomi solo vio el lado externo de lo que estaba sucediendo y no pudo apreciar la generosidad y la magia detrás de las acciones de Ukemochi. Esta historia sobre la división de la luna y el sol, que simboliza la incapacidad de una armonía completa entre diferentes fuerzas de la naturaleza, incluso los dioses que personifican el orden, pueden entrar en conflicto, lo que conduce a cambios en el mundo. La luna en Japón siempre ha estado asociada con la belleza, el silencio y la contemplación. Estas cualidades reflejan el carácter de Tsukuyomi. La fiesta de Tsukuyomi, contemplar la luna, es una antigua tradición cuando la gente se reúne para admirar la luna llena, cantar canciones y escribir poemas. Esta fiesta refleja la conexión de Tsukuyomi con la ética y la meditación. Grandes dioses de la mitología japonesa y su influencia en el mundo. Es hora de pasar a otra página importante de la historia de Japón: la aparición del budismo. Esta etapa se convirtió en un punto de inflexión significativo, cuando los japoneses comenzaron a asimilar una nueva religión traída del exterior y la integraron hábilmente en sus tradiciones ya existentes. Analicemos cómo llegó el budismo a Japón, cómo transformó y coexistió con el sintoísmo, y qué papel juegan estas dos religiones en la vida de los japoneses. El budismo apareció en Japón en el siglo VI y se convirtió en una especie de regalo de los estados vecinos de Corea. Este evento no solo cambió el panorama espiritual de Japón, sino que también influyó en su cultura, arte y filosofía. El budismo fue traído a Japón en 528, cuando un gobernante coreano envió al tribunal japonés una estatua de Buda y sutras como regalo, acompañándolos con una carta en la que se afirmaba que el budismo era una gran religión que traería paz y prosperidad. Inicialmente, el budismo fue aceptado con cautela. Los japoneses ya tenían sus creencias tradicionales. El sintoísmo y la aparición de una nueva religión provocó disputas entre la aristocracia. Algunos veían el budismo como una amenaza a sus costumbres, otros como una oportunidad para fortalecer los lazos culturales y políticos con el continente. El verdadero impulso para la propagación del budismo en Japón lo dio el príncipe Shotoku Taishi, que vivió a finales del siglo VI, principios del VII. Se convirtió en uno de los principales patrocinadores de esta religión, apoyando activamente la construcción de templos, la traducción de textos budistas y la formación de monjes.
Fue gracias a Shotoku Taishi que el budismo comenzó a ser percibido no solo como una influencia extranjera, sino también como una forma de fortalecer el orden espiritual y político. Los japoneses nunca percibieron el budismo como un reemplazo absoluto de sus tradiciones. En cambio, encontraron una manera de integrarlo en su vida cultural y religiosa. Este proceso de adaptación, diferente de las tradiciones india y china, el sintoísmo, como sabemos, se centró en la vida, la naturaleza y los kami. El budismo, con su enseñanza sobre la reencarnación, el karma y la liberación del sufrimiento, ofreció respuestas a las preguntas sobre la muerte y la vida después de ella. Los japoneses no contraponían estas creencias, sino que encontraban una manera de combinarlas armónicamente. Por ejemplo, el sintoísmo se encarga del nacimiento y la vida. Las personas recurren a los kami para pedir bendiciones en las bodas, al nacer niños o en la vida cotidiana. El budismo, en cambio, está asociado con la muerte y la reencarnación. En funerales, conmemoraciones y oraciones por las almas de los difuntos, es el budismo el que juega un papel clave. Esta división de esferas de influencia ayudó a las dos religiones a coexistir pacíficamente y complementarse mutuamente. Otro ejemplo de adaptación es la coexistencia de templos budistas y santuarios sintoístas. En algunos lugares se pueden encontrar juntos y a veces incluso dentro del mismo complejo. Por ejemplo, en la era Nara, siglo VI, a menudo se construían templos dedicados a ambas religiones. La armonía entre el budismo y el sintoísmo es una de las características únicas de la cultura japonesa. Demuestra cómo incluso religiones diferentes pueden coexistir complementándose mutuamente. Este es un ejemplo de cómo el respeto y la apertura a nuevas ideas pueden enriquecer una sociedad. La aparición del budismo en Japón no fue un conflicto, sino que por el contrario, abrió nuevos horizontes para el desarrollo espiritual del país. Ahora que sabemos cómo coexisten estas dos religiones, profundicemos en su simbolismo e influencia en la sociedad. Con el tiempo, el budismo comenzó a desarrollarse en varias direcciones, y cada una de ellas dejó su huella única en la cultura japonesa. Una de las escuelas más significativas que se manifestó especialmente vívidamente en Japón fue el budismo Zen. Su filosofía, práctica e influencia en el arte siguen siendo una fuente de inspiración tanto para los japoneses como para el mundo entero. El budismo Zen apareció en China bajo el nombre de Chan y fue traído a Japón en el siglo VII. La atención principal en el Zen se centra en la experiencia directa de la realidad, que se logra a través de la meditación. Es una escuela que busca la simplicidad, la conciencia interior y la armonía con el mundo. En el centro del budismo Zen se encuentra la práctica del Zazen, la meditación en posición sentada. Pero no es solo sentarse en silencio. Zazen es una forma de purificar la mente de pensamientos innecesarios, experiencias y ego. En el proceso de meditación, los practicantes buscan ver su verdadera naturaleza y alcanzar el estado de Satori, una iluminación repentina que abre la verdadera comprensión del mundo. La meditación en Zen no requiere rituales complejos ni un estudio profundo de textos. Todo lo que se necesita es silencio, concentración en la respiración y la voluntad de dejar ir todo lo innecesario. Este enfoque hizo que el Zen fuera atractivo a las personas que buscaban simplicidad y un camino directo a la verdad. La filosofía Zen encontró su vívida manifestación en el arte japonés.
El budismo zen enseña que la belleza es algo que reside en la simplicidad, el silencio y la armonía natural. Esta idea sentó las bases de muchas tradiciones artísticas y culturales de Japón. Una de las manifestaciones más conocidas del Zen en el arte son los jardines de rocas, paisajes minimalistas compuestos por grava, rocas y musgo. Son un símbolo de la filosofía Zen. Cada elemento del jardín tiene su lugar y significado, y la grava, dispuesta en líneas onduladas, simboliza el agua o el movimiento. El jardín de rocas en Ryoan-ji, Kioto, es uno de los ejemplos más famosos de este arte. En este jardín solo hay 15 rocas, pero están dispuestas de tal manera que, desde cualquier punto de observación, siempre se ven solo 14 de ellas. Esta ambigüedad simboliza la idea de que la comprensión completa del mundo siempre va más allá de la percepción humana. Los jardines de rocas no son solo contemplación, sino meditación. Trabajar en un jardín así es una práctica zen, donde cada roca y cada línea de grava ayuda a alcanzar la armonía. Otra contribución importante del Zen a la cultura japonesa fue la ceremonia del té, o chadō. La ceremonia del té en Japón no es solo un proceso de preparación y consumo de té, sino un ritual en el que cada detalle tiene su significado. Una simple taza de té se convierte en una oportunidad para crear un momento de calma, armonía y conexión con el presente. Los principios del Zen se reflejan en cada aspecto de la ceremonia. La simplicidad de la sala de té, que está decorada de forma minimalista para que nada distraiga del momento presente. La concentración en el proceso de preparación del té, cómo se calienta el agua, cómo se mezcla el té en polvo matcha, cómo el invitado recibe la taza. La idea de la fugacidad. Cada té es único y nunca se repetirá. Del mismo modo, estos rituales no solo enseñan el respeto por las cosas simples, sino que también recuerdan el valor de cada instante. El budismo zen enseñó a los japoneses a encontrar la armonía en las cosas simples. No es solo una filosofía o una religión, sino una forma de vida que ayuda a las personas a estar más cerca de la naturaleza, de sí mismas y del momento presente. Sus principios se manifiestan en la arquitectura, la gastronomía, la caligrafía y las artes marciales. El Zen nos enseña a mirar el mundo no con ojos llenos de expectativas, sino con un corazón abierto, capaz de ver la belleza en el silencio, el vacío y la fugacidad. Esta es una lección que sigue siendo relevante hoy en día, inspirando a personas de todo el mundo. Ahora que nos hemos familiarizado con los principios básicos del budismo zen y el arte japonés, sumerjámonos en la siguiente parte para explorar otros aspectos de la cultura budista en Japón. Continuando nuestro viaje por las escuelas principales del budismo en Japón, prestemos atención al Yo-do-shu, o la doctrina de la tierra pura. Esta doctrina provino de la India y se distingue por su accesibilidad y simplicidad, lo que la convirtió en una de las formas más populares de budismo entre la gente común. En el centro de su doctrina se encuentra la creencia en el Buda Amida, que ofrece un camino hacia la salvación que no requiere rituales complejos ni meditación profunda. Buda Amitabha, conocido en la tradición japonesa como Buda Amida, es una deidad que personifica la compasión y la sabiduría infinitas. Se cree que reside en la tierra pura, un mundo ideal libre de sufrimiento, donde las almas pueden alcanzar la iluminación.
La leyenda cuenta que Amida, aun siendo un bodhisattva, hizo votos que se convirtieron en la base de esta doctrina. La palabra bodhisattva proviene del sánscrito y se traduce como aquel que busca la iluminación. Sin embargo, es más que una simple persona que sigue el camino hacia el despertar. Un bodhisattva es aquel que renuncia a la iluminación completa para ayudar a otros seres a superar el sufrimiento y alcanzar la liberación. A diferencia del budismo zen, que requiere largas meditaciones y búsqueda interior, la doctrina de la tierra pura ofrece un camino más sencillo. Todo lo que se requiere es una fe sincera en el Buda Amida y la pronunciación de su nombre, lo que se llama Nembutsu. El Nembutsu consiste en repetir la frase Namu Amida Butsu, que significa homenaje al Buda Amida. Esta práctica no requiere condiciones especiales ni rituales complejos. Se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento. La creencia en que el Buda Amida escuchará tu llamada es suficiente para obtener su gracia. Esta simplicidad hizo que el Yo-Do-Shu fuera popular entre campesinos, comerciantes y aquellos que no tenían la oportunidad de dedicar mucho tiempo a prácticas budistas complejas. La escuela Yo-Do-Shu fue fundada en el siglo VI por el monje Han Shan. Han Shan buscaba una manera de hacer el budismo accesible para todos, independientemente de su educación o estatus social. Llegó a la conclusión de que la salvación era posible para cada persona si creía sinceramente en la misericordia del Buda Amida. La enseñanza de Han Shan se extendió rápidamente, ya que apelaba a personas que se sentían distanciadas de los rituales complejos y los conceptos filosóficos del budismo tradicional. La propia idea de la tierra pura se convirtió en un símbolo de consuelo y esperanza. No es solo un reino celestial, sino un lugar donde el alma puede encontrar paz y la oportunidad de alcanzar la iluminación. Esto es especialmente importante en tiempos en que las personas enfrentaban enfermedades y sufrimiento. La fe en la tierra pura les daba la fuerza para hacer frente a las dificultades. Aunque el camino hacia la salvación es simple, la escuela Yo-Do-Shu también incluye simbolismo que ayuda a fortalecer la fe y crear una atmósfera de espiritualidad. Estatuas del Buda Amida, en posición de meditación con las manos unidas en un gesto de bendición. Rosarios de oración, Su, que se usan para repetir el Nembutsu para concentrarse en la práctica. Y finalmente, cantos y oraciones colectivas. Estos rituales ayudan a unir a las personas en una fe común y a crear un sentido de comunidad. Hoy en día, la doctrina de la tierra pura sigue siendo una de las formas más populares de budismo en Japón. Nos recuerda que el camino espiritual puede ser simple y la fe y la sinceridad son lo principal. Esta escuela nos enseña que, incluso en un mundo de sufrimiento, siempre hay lugar para la esperanza y la misericordia. Ahora que conocemos la escuela Yo-Do-Shu y su significado, podemos continuar nuestro viaje por otros aspectos del budismo en Japón. Pasemos al siguiente capítulo, donde exploraremos más a fondo una de las filosofías más importantes del budismo, que se entrelaza con la cultura y la cosmovisión japonesa.
el concepto de karma y reencarnación. Este capítulo no es solo sobre dogmas religiosos, sino sobre cómo estas ideas influyen en la vida cotidiana, el arte e incluso la forma de pensar de los japoneses. La vida es como un río. Cada movimiento, cada piedra lanzada crea círculos que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Esta metáfora describe perfectamente cómo los japoneses perciben el karma y la reencarnación, no como un conjunto de leyes estrictas o dogmas, sino como un tejido vivo que conecta cada una de nuestras acciones con el mundo que nos rodea. En la concepción de los japoneses, el karma es una especie de huella invisible que deja todo lo que hacemos, pensamos o decimos. Pero no es una teoría fría o una historia de terror sobre hiciste algo malo, espera el castigo. No. El karma en la vida japonesa es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias, incluso las más pequeñas. Imagina que te levantas por la mañana y sonríes a tu vecino de camino al trabajo. Para ti fue una nimiedad, pero para él quizás esa sonrisa fue un rayo de luz en un día difícil. O, por el contrario, dijiste algo hiriente, lo olvidaste tú mismo en un minuto y la persona piensa en ello todo el día. Así, el karma vive en la cultura japonesa a través de las pequeñas cosas que dan forma al mundo que nos rodea. Y ahora, imagina que la vida no es una línea recta desde el nacimiento hasta la muerte, sino un círculo interminable, donde cada una de nuestras acciones forma no solo el presente, sino también el futuro. Esta es la comprensión japonesa de la reencarnación. Aquí, la muerte no es un fin, sino una transición a un nuevo estado. Este concepto se conoce como la rueda del samsara. Esta perspectiva hace que la vida sea más significativa. Todo lo que hacemos no desaparece en la nada. Es como plantar un árbol. Quizá nunca lo veas en plena floración, pero las generaciones futuras ciertamente sentirán su sombra y sus frutos. La creencia en la reencarnación da a los japoneses una sensación de responsabilidad no solo por sí mismos, sino también por quienes vendrán después. Estas ideas no son una filosofía abstracta que vive solo en los libros. Se sienten en la forma en que los japoneses se comportan todos los días. Si alguna vez has estado en Japón, probablemente habrás notado cuánto se preocupan las personas por los detalles. Una ligera reverencia, una disculpa, incluso si apenas has rozado a alguien en la multitud, todo esto es una manifestación de la conciencia del karma. Respetando a los demás, creamos una armonía que regresa a nosotros. ¿Y qué pasa con las dificultades? En la cultura japonesa se cree que los problemas son lecciones. Quizás sea el resultado del karma de una vida pasada, pero eso no significa que debas rendirte. Es una oportunidad para mejorar, corregir tus errores y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y el loto también se ha convertido en un símbolo del karma. Esta planta asombrosa crece del barro, pero sus flores permanecen limpias. Es como un recordatorio de que, incluso pasando por dificultades, podemos seguir siendo brillantes y amables. La creencia en el karma y la reencarnación enseña que no vivimos en un vacío. Todo lo que hacemos importa. Y esto no es solo una filosofía, es una forma de vida que hace que el mundo sea mejor.
Si cada uno de nosotros se esfuerza por hacer el bien a nuestro alrededor, este mundo se volverá un poco más brillante. El budismo no es solo una enseñanza sobre cómo vivir conscientemente y encontrar la armonía, sino también un mundo increíble de leyendas que transmiten sus profundos significados. Estas historias dan vida a los ideales de misericordia, compasión y búsqueda de la verdad. Hoy hablaremos de dos grandes figuras del budismo: Buda Shakyamuni, el fundador de la enseñanza, y Buda Amida, cuya compasión ilimitada ha inspirado a millones. La historia de Buda Shakyamuni es una epopeya sobre la búsqueda del sentido de la vida, que comenzó con una pregunta simple pero profunda: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Buda Shakyamuni nació hace más de 2500 años en una familia real en el territorio de la actual Nepal. Su madre, la reina Maya, en la noche antes de su nacimiento, tuvo un sueño sobre un elefante blanco que entró en su costado. Este sueño se consideró un presagio de que su hijo se convertiría en un gran hombre, ya sea un rey todopoderoso o un maestro espiritual. Según la leyenda, Buda Shakyamuni nació en el jardín de Lumbini, bajo un árbol sal. Se dice que el bebé dio inmediatamente 7 pasos, y debajo de cada paso florecía un loto, lo que subrayaba su destino especial. Como príncipe, Buda Shakyamuni creció en un lujo increíble. Su padre quería protegerlo de todo sufrimiento, rodeando el palacio de belleza, confort y fiestas. Pero, a pesar de todo esto, el príncipe sentía que algo le faltaba. Un día vio a un anciano, símbolo del envejecimiento inevitable. Luego a un enfermo, lo que le recordó el sufrimiento. Luego vio a un muerto y comprendió la inevitabilidad de la muerte. Y finalmente conoció a un asceta, un hombre que buscaba la verdad. Estos encuentros lo impactaron profundamente. Se dio cuenta de que ni la riqueza ni el poder podían proteger del sufrimiento. El camino de Buda Shakyamuni comenzó con la decisión de abandonar el palacio, su familia y el lujo para encontrar la respuesta a la pregunta principal: ¿cómo liberarse del sufrimiento? Años de ascetismo y meditación no dieron resultado hasta que se sentó bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya. Allí juró no levantarse hasta alcanzar la iluminación. El demonio Mara, personificación del mal, intentó distraerlo con miedos, tentaciones y dudas. Pero Buda Shakyamuni superó todas las pruebas. Al amanecer, alcanzó la iluminación al ver la verdadera naturaleza de la vida. Todo es parte de un ciclo infinito, y la liberación es posible a través de la comprensión. Se convirtió en Buda, el iluminado, y comenzó a compartir su enseñanza, que cambió la vida de millones. Si Shakyamuni se convirtió en un ejemplo de búsqueda de la verdad, entonces Buda Amida dio esperanza de salvación a todos los que desesperaban. Buda Amida, aun siendo un bodhisattva, hizo 48 votos, esforzándose por crear un mundo que se conoció como la Tierra Pura. Amida juró que cualquiera que invocara sinceramente su nombre, incluso una vez en la vida, sería aceptado en esta morada y podría encontrar allí la paz. Sus 48 votos se convirtieron en la base de la Escuela de la Tierra Pura. El más importante de ellos es el voto de misericordia. Amida juró salvar a todos los que se dirigieran a él, y el voto de la Tierra Pura.
Creó un lugar donde las almas puedan alcanzar la iluminación sin enfrentar obstáculos. La tierra pura no es solo un paraíso en el sentido habitual, sino un lugar donde las almas pueden concentrarse en el crecimiento espiritual libres de sufrimiento. Es un mundo donde no hay dolor ni muerte, donde todo está impregnado de luz y armonía. La invocación a Buda Amida, a través de la frase Namu Amida Butsu, se convirtió en una de las formas más accesibles de práctica espiritual. Esta oración simple pero sincera permitió a millones de personas encontrar consuelo. Las historias de Shakyamuni y Amida muestran dos caminos en el budismo. Shakyamuni nos enseña a actuar. Su historia inspira a buscar la verdad, a trabajar en nosotros mismos y a esforzarnos por comprender el mundo. Amida nos enseña a tener esperanza. Sus votos nos recuerdan que incluso en las circunstancias más difíciles siempre hay apoyo y misericordia. Estas leyendas no son solo cuentos del pasado, sino que siguen siendo relevantes, recordándonos que la vida es un equilibrio entre acciones y fe, entre el trabajo en uno mismo y la confianza en el mundo. Después del relato sobre el budismo, que se ha convertido en una parte integral de la cultura japonesa, trasladémonos a otro mundo más misterioso, el mundo de los yokai. Si el budismo en Japón aportó una filosofía de armonía, compasión y conciencia, entonces los yokai añadieron un toque de misticismo, miedo y fantasía increíble. Imagina un mundo donde detrás de cada árbol, en la sombra de cada casa o bajo la superficie de un río puede esconderse una criatura misteriosa, no necesariamente buena o mala, sino simplemente incomprensible. Este mundo es el mundo de los yokai, las creaciones sobrenaturales de la mitología japonesa. Los yokai no son solo monstruos o fantasmas, son fenómenos naturales, miedos humanos, mitos y lecciones, recogidos y animados en las formas más increíbles. La palabra yokai se puede traducir como fenómeno misterioso o criatura sobrenatural, pero en realidad este concepto es mucho más profundo. Los yokai son espíritus o criaturas que habitan en el mundo natural o paralelamente al nuestro. Pueden ser buenos, malos o completamente neutrales, pero siempre misteriosos. Sus imágenes varían desde lo lindo y divertido hasta lo aterrador y mortal, lo que hace que los yokai sean personajes únicos del folclore. Cada yokai es un reflejo de los miedos humanos, las creencias y las relaciones con la naturaleza. Simbolizan aquello que la gente intentaba comprender pero no podía explicar. Sonidos extraños en la noche, enfermedades inexplicables, ríos turbulentos o bosques oscuros. Para comprender mejor a los yokai, hay que dividirlos en categorías. Cada uno de ellos desempeña su papel en la mitología y la cultura japonesas. Sí, entre los yokai hay quienes en absoluto buscan hacer daño. Protegen, ayudan o simplemente añaden un poco de magia a la vida cotidiana. Por ejemplo, Jiso, a veces considerado un yokai, es un espíritu o bodhisattva que ayuda a niños y viajeros. Sus estatuas se encuentran a menudo a lo largo de las carreteras o cerca de los puentes. También hay yokai neutrales. Estos yokai no quieren hacer daño, pero tampoco se puede esperar bondad de ellos. Existen en su propio mundo, y si no se les molesta, no te tocarán.
Por ejemplo, los tanuki, mapaches mágicos que se transforman en personas u objetos para hacer bromas divertidas. No son malvados, pero pueden causar muchos problemas. O los Makura Makura, un yokai que vive en biombos viejos. Si hay agujeros en el biombo, se llenan de ojos que observan todo lo que sucede alrededor. Y finalmente, la última categoría son los yokai malvados. Estas criaturas son la encarnación de todo lo que puede asustar a una persona. Personifican la muerte, las enfermedades, la venganza, su manifestación ante lo desconocido. Un ejemplo claro de yokai malvado es Rokuroku-bi, una de las criaturas más sorprendentes y memorables de la mitología japonesa. A primera vista, son mujeres comunes, no diferentes de otras, pero por la noche su verdadera naturaleza se revela. Sus cuellos comienzan a alargarse a una longitud increíble, permitiéndoles mirar por las ventanas, explorar los rincones oscuros y asustar a la gente desprevenida. Esta imagen es tan inusual que se ha convertido en uno de los símbolos más brillantes de la mitología japonesa. En una de las leyendas se cuenta sobre un hombre que sospechaba que su esposa era una Rokuroku-bi. Una noche fingió dormir y vio cómo su cuello comenzaba a alargarse y vagar por la habitación. Asustado, huyó de casa, pero luego regresó y se quedó con ella a pesar de su naturaleza. Esta historia muestra que incluso entre los yokai puede haber manifestaciones de amor y lealtad. Otra leyenda habla de un grupo de monjes que se detuvieron en una casa donde vivía una Rokuroku-bi. Por la noche, uno de los monjes notó cómo se estiraba su cuello y ella intentaba mirar en sus habitaciones. Pronunció una oración que hizo que el yokai regresara a su cuerpo. La esposa se arrepintió de sus acciones y pidió perdón. Después de viajar por el mundo de los yokai en general, es hora de detenernos en los más famosos, aquellos que durante siglos han agitado la imaginación de las personas. El zorro, que no solo es astuto e inteligente, sino que también puede adoptar forma humana. En la mitología japonesa, tales zorros son conocidos como kitsune. Son hermosos y astutos. Se cree que los kitsune no son zorros comunes, sino criaturas con habilidades mágicas. Cuanto más viejo es el zorro, más colas tiene, y el kitsune más poderoso puede tener 9 colas, brillando como la luz de la luna. Su imagen personifica la sabiduría y el poder, pero también la astucia y la imprevisibilidad. Los kitsune sirven a la deidad Inari, patrona del arroz y la fertilidad. Traen suerte, protegen los campos y ayudan a las personas en momentos de dificultad. Si un kitsune viene a ti en un sueño o te ayuda en la vida real, es una señal de que estás protegido. Pero no todos los kitsunes son tan nobles. Algunos vienen para seducir a los hombres y llevarlos a la perdición. Pueden jugar con la mente de una persona, creando ilusiones que son imposibles de distinguir de la realidad. Una de las historias más conmovedoras habla de un hombre que se casó con una mujer sin sospechar que era un kitsune. Fueron felices, pero un día él vio accidentalmente su verdadera forma. No pudo aceptarlo, pero su amor por él permaneció para siempre. Esta es una historia sobre lo difícil que es aceptar la naturaleza de otra persona, incluso si la amas. En los densos bosques japoneses y en las altas montañas, donde reina el silencio y la sombra eterna de los árboles, viven los tengu. Estos espíritus se representan con alas y narices largas, y su imagen ha evolucionado a lo largo de los siglos. Los tengu
son espíritus de las montañas, símbolos de fuerza e independencia. Se les representa como semi-humanos pájaros, con ojos agudos y picos imponentes o narices. Son considerados maestros de las artes marciales y maestros, capaces de transmitir sus conocimientos a los dignos. La leyenda dice que el famoso guerrero Minamoto no Yoshitsune aprendió de los Tengu. Comprendió que la verdadera fuerza proviene no solo del poder físico, sino también de la claridad espiritual. Los Tengu protegen sus territorios y cualquiera que destruya la naturaleza corre el riesgo de enfurecerlos. Al mismo tiempo, pueden proteger a aquellos que respetan la naturaleza y les piden ayuda. Aunque los Tengu se convirtieron en personajes más positivos en las leyendas antiguas, se les consideraba demonios que podían secuestrar niños o viajeros, desviándolos del camino. Estas historias sirvieron de advertencia para aquellos que se atrevían a adentrarse demasiado en el bosque. Si los Kitsune y los Tengu pueden ser amables, entonces los Oni son una amenaza pura. Estos demonios personifican el miedo, el caos y el castigo. Son la encarnación de los lados más oscuros del alma humana. Normalmente se les representa como criaturas humanoides gigantes, con piel roja o verde, colmillos enormes y una apariencia aterradora. Llevan pieles de animales. Parecen creados para infundir terror. Se asocian con el infierno, donde castigan a los pecadores por sus transgresiones. Son criaturas que recuerdan a las personas que tendrán que pagar por todo. Todos viven en el mundo de ultratumba. En otras historias, los Oni siembran el caos. A veces, las fronteras entre humanos y yokai se vuelven tan delgadas que las figuras históricas reales comienzan a ser percibidas como seres sobrenaturales. Por ejemplo, Hattori Hanzo, gobernante de la provincia de Iga, un legendario samurái y maestro ninja, era conocido por su increíble fuerza y agilidad. Su apodo, Diablo Hanzo, subrayaba sus cualidades. Algunos creían que poseía habilidades demoníacas porque se movía tan rápido que parecía desaparecer entre las sombras. Cada uno de estos yokai no es solo un personaje mitológico. Son un reflejo de las cualidades humanas, los miedos y los deseos. Los Kitsune son astucia y magia, los Tengu son fuerza y sabiduría, y los Oni son un recordatorio de las consecuencias de las acciones oscuras. Juntos crean una imagen vívida y multifacética de la mitología japonesa, donde el bien y el mal no siempre tienen límites claros. Estas criaturas nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios y fuerzas misteriosas que son imposibles de comprender por completo. Pero es precisamente esto lo que los hace tan fascinantes y eternos. El folclore japonés está lleno de historias sobre espíritus que se han arraigado firmemente en la cultura del país. Yurei, Nureona, Kappa no son solo personajes de leyendas. Estas criaturas reflejan los miedos humanos, la lucha con la naturaleza e incluso lecciones morales. Sumerjámonos más profundamente en sus historias y aprendamos qué secretos esconden sus mitos.
Los yurei son fantasmas japoneses que no lograron encontrar la paz después de la muerte. A menudo permanecen en el mundo de los vivos debido a emociones fuertes, venganza, dolor o asuntos pendientes. Su imagen es reconocible: ropa blanca que simboliza una mortaja, cabello negro largo que cae sobre la cara. Para pasar al mundo de ultratumba necesitan un rito de purificación. Si esto no ocurre, permanecen atados al mundo terrenal. Se cree que el alma de una persona que murió de muerte violenta se convierte en un yurei, lleno de ira y anhelo. Una de las historias más famosas sobre yurei habla de una mujer llamada Oiwa. Fue envenenada por su propio esposo para que pudiera casarse con otra mujer. Su rostro se desfiguró por el veneno y murió agonizando. Pero su espíritu regresó para vengarse. En la forma de su nueva esposa, se apareció a su esposo en el espejo, en su sueño. Al final, él no pudo soportarlo y se volvió loco. La historia de Oiwa se volvió tan popular que se representa en el teatro kabuki y en películas de terror. O, por ejemplo, Sai Kagashi, una de las leyendas urbanas más espeluznantes sobre yurei. Murió bajo un tren y su cuerpo fue partido en dos. Ahora vaga por estaciones y calles desiertas, haciendo a sus víctimas preguntas sobre su muerte. Si una persona no sabe las respuestas correctas, Saika le quita la vida. Esta historia es un ejemplo de cómo los mitos antiguos pueden transformarse en leyendas modernas. Nureona, o mujer mojada, es un yokai asociado con cuerpos de agua. Su apariencia es impactante en su dualidad. Una hermosa mujer con cabello negro largo y la parte inferior es un cuerpo de serpiente, resbaladizo y fuerte. A menudo aparece en las orillas de ríos o mares, atrayendo la atención de los viajeros con su extraña pero encantadora belleza. Muchas historias la describen como una criatura que atrae a las personas a una trampa. Nureona puede fingir ser inofensiva y pedirle a un viajero que la ayude a llevar a un bebé. Pero tan pronto como una persona toma al niño en sus brazos, descubre que no está sosteniendo a un bebé, sino una piedra pesada que es imposible arrojar hasta que la víctima esté aturdida. Entonces Nureona ataca, chupando la fuerza vital. Una de las historias conocidas habla de un pescador que vio a una Nureona en la orilla del río. Ella le pidió ayuda. Él, intrigado, accedió, pero al mismo tiempo preguntó por qué tenía un cuerpo tan extraño. Ella, sorprendida por su audacia y inteligencia, lo dejó ir. Esta historia es un recordatorio de que incluso las criaturas más extrañas pueden ser aliados. Y finalmente, los kappa son uno de los yokai más famosos. Son pequeñas criaturas humanoides con caparazones de tortuga, piel verde y una depresión en la cabeza llena de agua. Es precisamente el agua en esta depresión la que le da al kappa su fuerza, y si se derrama, el kappa se debilita. Los kappas son peligrosos porque arrastran a la gente al agua. Los kappas son especialmente peligrosos para los niños, a quienes atraen a ríos y lagos, y también roban pepinos. Los kappa adoran los pepinos, y en algunos pueblos todavía existe la tradición de tirar pepinos al agua como ofrenda a estos espíritus para que no toquen a la gente. A pesar de su naturaleza traviesa y a veces peligrosa, los kappa pueden ser agradecidos. Si una persona engaña a un kappa, por ejemplo, obligándolo a hacer una reverencia, lo que derrama el agua de su cabeza, el kappa se convierte en deudor de esa persona. En agradecimiento, el kappa puede compartir secretos de medicina o ayudar a resolver tareas difíciles.
Una vez, un granjero atrapó a un kappa robando su cosecha. En lugar de castigarlo, le ofreció un trato al kappa. Si el kappa dejaba de robar, el granjero lo invitaría con pepinos. El kappa aceptó y desde entonces ayudó al granjero a regar los campos. Esta historia es un recordatorio de que incluso las criaturas más extrañas pueden ser aliadas. Los yokai, estas misteriosas criaturas del folclore japonés, nunca fueron simplemente monstruos bien elaborados para asustar a los niños por la noche. Para los japoneses siempre fueron algo más, un vínculo entre la naturaleza, lo sobrenatural y el mundo espiritual. Para comprender a los yokai, hay que mirarlos a través del prisma del sintoísmo, encontrando un lenguaje común con ellos en el sintoísmo. El mundo no es solo lo que vemos. Las montañas, los ríos, incluso las piedras pueden ser hogares de kami, espíritus divinos que personifican la esencia misma de la naturaleza. Los yokai, en este contexto, eran vistos como parte de este gran sistema. Son una parte integral de la naturaleza que debe ser respetada. Imagina un kappa sentado en la orilla de un río. Para los japoneses, no era solo un espíritu travieso que podía arrastrar a alguien al agua, sino una especie de guardián del río. Si tratas el agua con respeto, haces ofrendas, por ejemplo pepinos, entonces el kappa incluso puede ayudarte. Es una filosofía asombrosa. Los yokai no solo asustan, recuerdan la importancia de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Los kitsune, que sirven a Inari, la deidad de la fertilidad, son otro ejemplo. Estos zorros astutos y poderosos eran más que simples mensajeros de deidades, cumpliendo tareas importantes como la protección de templos o la transmisión de bendiciones. Y aunque los kitsune podían jugar con las personas, engañándolas, en el fondo de sus acciones estaba la idea de que el mundo de los espíritus y el de las personas están estrechamente entrelazados. El ciclo de nacimiento y muerte y los yokai comenzaron a ser percibidos como criaturas que se quedaron atascadas en este camino debido a sus acciones. Recuerda a los oni, demonios aterradores con cuernos que atormentan a los pecadores en el infierno. En el budismo no son solo monstruos, sino el resultado del mal karma. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden perseguirnos incluso después de la muerte. Los yurei, fantasmas con asuntos pendientes, encuentran explicación en las enseñanzas budistas. Su incapacidad para pasar a la siguiente vida está relacionada con las emociones que no pueden soltar: ira, venganza, anhelo. Es por eso que los monjes budistas realizaban ritos para calmar a tales espíritus, ayudándoles a encontrar la paz y pasar a la siguiente etapa de la vida. Como ahora sabemos, no todos los yokai eran amigables o neutrales. Algunos de ellos representaban un peligro real y la gente buscaba formas de protegerse. Aquí es donde entraban en juego las tradiciones del sintoísmo y el budismo, que daban a las personas herramientas para luchar contra lo inexplicable. Por ejemplo, la sal se utilizaba como un poderoso agente de purificación. No solo se esparcía en las puertas para ahuyentar a los yokai, sino que también se utilizaba en rituales de purificación. ¿Alguna vez has visto pequeños montones de sal colocados en los rituales japoneses antes de comer? Esto es parte de esta antigua tradición. O tomemos los espejos sagrados en el sintoísmo. El espejo es un símbolo de pureza y verdad.
Se creía que un espíritu maligno, al verse reflejado, se asustaría y se iría. En algunos templos, los espejos siguen siendo artefactos sagrados. Y también había amuletos, como los omamori, que se podían comprar en el templo. Cada amuleto estaba hecho para un propósito específico: protección contra espíritus malignos, atracción de suerte o incluso ayuda en el estudio. Pero detrás de ellos se escondía una idea más profunda. El amuleto no solo protegía, sino que recordaba que la persona está bajo el patrocinio de fuerzas superiores. Talismanes de papel, atados a puertas o ventanas para ahuyentar a los yokai. En ellos se escribían oraciones o símbolos sagrados. La conexión de los yokai con el sintoísmo y el budismo muestra algo sorprendente. Los japoneses nunca percibieron lo sobrenatural como algo ajeno. Para ellos, el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos son una sola realidad, donde todo está interconectado. Los yokai podían engañar o incluso atacar, pero siempre había una lógica en sus acciones. Si te tratas a ti mismo y a los demás con respeto, entonces el mundo de los espíritus también será benévolo. Esta filosofía está viva hoy en día. La gente todavía visita templos, compra amuletos y realiza rituales de purificación, porque incluso en el mundo moderno lleno de tecnología, los japoneses no olvidan su conexión con algo más grande que ellos. Y quizás sea precisamente esto lo que hace que su cultura sea tan única. La mitología y el folclore japoneses, entrelazados con las profundas tradiciones del sintoísmo, el mundo de los yokai, criaturas que personifican los miedos humanos, las emociones y la conexión con la naturaleza. Desde los astutos kitsune y los aterradores oni hasta los misteriosos yurei y kappa, cada yokai lleva una lección consigo. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios, y la armonía con el mundo que nos rodea requiere respeto por lo que nos rodea. Rituales, amuletos y santuarios sirvieron no solo como medio de protección, sino también como una forma de construir relaciones con estas entidades. Estas tradiciones, arraigadas en el sintoísmo y el budismo, continúan viviendo hoy, conectando a los japoneses con su rico legado espiritual. Gracias por escuchar la conferencia hasta el final. Espero que este viaje al mundo de la mitología japonesa haya sido fascinante e inspirador para usted. Si le gustó, no olvide compartir sus pensamientos y hacer preguntas. Siempre estoy feliz de continuar la conversación sobre temas tan místicos y profundos. Hasta la próxima.